Bueno, volvemos a nuestra segunda clase. Nuestra segunda clase, nuevamente, soy Gremo Angé y esta es pues una invitación, una clase, una pequeña reflexión bíblica en la parroquia de Príncipe de Paz en Miami, que el padre Giovanni Peña pues me ha invitado para que hagamos estas reflexiones en tiempos de pandemia. Entonces la estamos haciendo sin personas aquí, se ve raro, se ve extraño porque siempre pues teníamos un salón con gente que venía a escuchar la clase. Entonces, de todas maneras, gracias a Dios, existen las redes sociales y pues ustedes nos están viendo por allí en nuestra segunda. Es importante que haya visto la primera porque la primera contamos un poquito la historia del texto bíblico, cómo llegó este libro encuadernado a nuestras manos y lo difícil que pasó para que se volviera un solo libro. Entonces le invito para que vaya a la primera parte, que es introducción bíblica. La segunda de hoy es géneros literarios. Entonces vamos a empezar aquí en materia. ¿Qué es un género literario? Un género literario es una clasificación que hacemos de un relato o narración, una clasificación. Entonces, podemos decir, mmm, poesía, manita abajo saltando, se va la piedrita negra, manita de colegial la convirtió en maromera. De un lado y otro ve la piedrita la hierba, y al verla esbelta y pulida, se acuerda de que ella es fea. Mira, este es un recuerdo de la niñez, una poesía. También aquí hay poesías en la Biblia. Hay cantos. Entonces, si usted tiene su canto, yo canto muy bonito, pero se me oye muy feo. Entonces, pues lo que me toca hacer es escucharlas y aprendérmelas, pero no cantarlas. Pues para que haya poesía y para que haya música se necesita rima. Entonces es necesario que las palabras se coloquen con un proceso rítmico para que suenen, para que salgan. Entonces también eso existe aquí. También tenemos historias, también tenemos novelas. Entonces hoy vamos a repasar eso. Entonces un género literario es una clasificación que hacemos de un texto. La Biblia está compuesta, como decíamos en nuestro primer encuentro, la Biblia está compuesta de libros más pequeños. Para los cristianos tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento y cada testamento tiene una serie de libritos dentro de ellos. Esos libros todos vienen en un género literario. ¿Por qué es importante? Vamos a leer el género literario y a partir de ahí entendemos qué quiso decir Dios a través de ese género literario. Eh, si usted oye la canción de Hay ángeles volando en este lugar, usted tiene que saber que es una composición que tiene música y que fue escrita para una canción. Entonces, ¿qué le está hablando de Dios ahí en esa canción? Eso mismo pasa en la Biblia. Para hablar un poco de esos géneros literarios, yo voy a irme al índice de la Biblia y les voy a ir hablando un poco de qué tipo de géneros tenemos. Y no sé si empezar por uno de los más difíciles, pero bueno, agarradito un poquitico de la silla a todos. El primer libro de nuestra Biblia es el Génesis. Es el primer libro que se coloca aquí, pero no es el primer libro que se escribió. Es decir, el pueblo hebreo se fue primero, se fue sintiendo esclavo, se fueron, dejaron Egipto, escapando de Faraón, de manos de Moisés, y se van a sentar gracias a Josué en la tierra prometida de Israel, una tierra que emana leche y miel. Cuando se asentan allá, empiezan a escribir sus textos, empiezan la tradición oral, esto nos pasó, esto le pasó a nuestros patriarcas, esto le pasó a nuestra gente, esto le pasó, y van contando las historias y ellos se las repiten a los hijos, se las repiten y van a empezar, cuando van encontrando la escritura, a escribir en diferentes textos estas cosas que ellos contaron. Pero muchos de estos serán mitos, como todos los mitos de los génesis de nuestros pueblos originarios. Otros serán historias reales de quién era rey, otros serán de nuestros patriarcas, cada uno. Otros serán novelas, como la de José y sus hermanos, a José que lo venden sus hermanos. Entonces, aprenden a escribirse, escriben de acuerdo al género que iban haciendo. Cuando se siente en un pueblo, posiblemente es hacia el 1000 con David. Y ahí empiezan a recoger todos los texticos y todos los cuenticos que tenían de cuando estaban o por el lado de Mesopotamia o por el lado de Egipto y los van a intentar a ponerlos juntos.
Eso no se va a terminar de poner juntos, sino posiblemente hasta el 500, 400 antes de Cristo en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Y entonces ellos los van a colocar. Cuando los colocan, el pueblo se dio cuenta, bueno, si Dios nos sacó de la esclavitud y nos trajo a esta tierra, pues era porque nos amaba. Si nos amaba, ese mismo Dios nos tuvo que crear. Y si nos creó, pues nos hizo y empezó a contarnos la historia de cómo nos creó. Entonces, la historia de cómo uno lo crean la hicieron mucho tiempo después de que el pueblo ya se había asentado. Eso nos podría pasar a nosotros. Si yo les digo a ustedes que me cuenten hoy su historia y me van a empezar a contar desde cómo fue que nació, a como la estamos contando hoy, ya hay una reflexión. Ya ustedes y yo tenemos una reflexión. Ya no solo contamos hechos, también contamos, posiblemente mi mamá y mi papá se tuvieron que venir a Miami, o mis hermanos se vinieron a Miami porque teníamos problemas económicos, políticos, sociales o del clima. Y entonces ya usted está dando una explicación a esos sucesos. Eso mismo le pasa al pueblo hebreo. Entonces, como es género literario, se les digo yo, el primer libro de la Biblia es el Génesis. El primer libro escrito, no, como les digo, pero sí el primero que se encuentra en el orden que el editor lo trató de poner. El editor de la Biblia trató de poner una línea de tiempo, y entonces la línea de tiempo empieza desde cuando los hicieron hasta cuando les devuelven todas las cosas del templo que habían destruido en tiempos de Ciro, en cuanto a la Biblia hebrea. Entonces hay unos géneros literarios. El primero es el Génesis. El Génesis ha habido mucha pelea porque durante muchos años se pensaba pues que Adán y Eva, que el Génesis era un libro pues científico. Y a la gente le da mucho susto y lo preguntan mucho. Entonces, ¿son reales? ¿Vivieron Adán y Eva? Pues Adán y Eva, pues sí, claro que sí, un primer hombre y una primera mujer, claro, en algún momento debió haberla. Ese relato que cuenta, ese es cómo explica el pueblo hebreo su comienzo. Todos nosotros buscamos de alguna manera. Un ejemplo, los mayas, en el Popol Vuh, ellos cuentan cómo el gran hacedor de ellos, ese Dios, un hacedor, a partir del maíz los creó. Pero no los creó bien al principio, se le quedó como mal, entonces vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y lo vuelve a hacer como 3 veces hasta que los crea perfectos. O sea, los primeros no eran tan buenos. El pueblo romano también pinta como 2, Rómulo y Remo, los alimenta una loba, y entonces a partir de allí empieza el imperio. Los pueblos de Ugarit también tenían eso. Los dioses, los Ugarit es la parte cerca a Mesopotamia, donde posiblemente empezaron los primeros imperios, y ellos empiezan a contar un cuentico donde los dioses se peleaban y porque estaban cansados de hacer cosas, entonces crean a los humanos para que hagan las cosas que ellos no querían hacer. Así tenemos nuestra Génesis. Adán y Eva no es un libro científico, hombre, la ciencia como tal debe tener 300 años después de la Ilustración, pero cuenta la Génesis, la cuenta muy bien, porque yo creo que de todas maneras va contando como lógicamente que hubo primero la luz, lógicamente va contando que algo se fue formando, o sea, de todas maneras, en el relato de los 7 días, hay todo un sistema de evolución, como de 7 días, como que primero la luz, después estuvieron los rayos, después el sol, después la tierra, después lo que se creó. Entonces, no lleva uno, como les digo, este libro a una clase científica, pero el pueblo hebreo sentía que Dios nos había creado y lo hizo muy bien. A partir de allí crea. Entonces, el género literario que tiene es ese libro se puede llamar de los libros del Génesis, de los comienzos, como todos nosotros vamos viendo nuestros Génesis. Cada imperio tiene una Génesis, cada país tiene una Génesis, y lo cuenta cuando llegaron los peregrinos a Estados Unidos provenientes de Europa, cuando emigramos de un lugar a otro, cuando esos pueblos originarios contaron cómo los hizo el gran hacedor. Entonces, así es que hay que mirar el libro del Génesis. El Génesis va a estar en los primeros libros y después nos va a contar hasta el capítulo 12 historias maravillosas del arca de Noé, de una torre grandísima que se hizo en Babel. Todos estos intentos del hombre por querer ser como dioses. O sea que aquí lo que está pintando es la soberbia del hombre de quererse hacer como Dios. Le pasa a Adán, le pasa a los que se burlan de Noé, les pasa a los que crean la torre de Babel, quieren ser como dioses. Ya, y eso nos está dando una idea a nosotros.
Para el Dios hebreo y para los hebreos, el gran pecado es que nos igualemos a Dios. Podríamos igualarnos a Dios en Jesús de Nazaret por medio de la misericordia, pero queremos ser dioses para nosotros controlarlo todo porque nos gusta el poder. Y eso es lo que vio el pueblo hebreo. El poder los oprimió, el poder los invadió, el poder los llevó a tierras extranjeras, el poder los hizo perderse. Entonces ellos ven con muy malos ojos ese querer ser como dioses. Hasta el capítulo 12 tenemos nosotros estos relatos. Y en el capítulo 12 empieza una historia, una bella historia, y esa historia es la de los patriarcas. Los patriarcas son que ustedes los conozcan: Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este pueblo hebreo empieza con tribus, pequeñas tribus de nómadas. Ellos no tenían tierra. El mismo Abraham viene de cuidar ovejas en la tierra de Ur de los Caldeos. Entonces se van a juntar, se va a ir a caminar. Dios le dice: desacomódese, que le voy a dar la tierra, nuevamente la tierra, y se va para Canaán, donde ya vivían moabitas, cananitas, amorreos y algunos pueblos del sur llamados los filisteos. Serían los palestinos. Una muy buena pregunta. A partir del 12 en adelante y hasta donde termina nuestro Génesis, es la historia de cómo nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros patriarcas tenían un poco de novelas, no podían tener hijos o ya estaban muy viejitos para tener hijos, y entonces cuentan estas historias. Estas historias lo que más quieren mostrar es que Dios es grande y que no importaba. Abraham y Sara estaban muy viejitos y entonces tuvieron un hijo. Los otros no podían tener hijos. Raquel entonces de alguna manera queda con gemelos. Después cada uno va a Rebeca, después cada uno va a tener problemas al tener hijos, y sin embargo Dios les da hijos, y al final le promete a Abraham que de alguna manera va a tener más hijos que estrellas en el cielo, que tal vez hasta lo vemos y se ríe Abraham, y se ríe su esposa Sara, porque les decía: pues nosotros tan viejos que vamos a poder tener hijos. ¿Son historias históricas o reales, de personajes reales? No lo sabemos, ha pasado ya mucho tiempo. Sin embargo, a cada personaje que hay aquí, lo importante es leerle la historia y la manera como interpretó Dios en su vida. Para eso es. Entonces, no se queda usted en el hecho escribiendo: entonces sí, Dios sí puede hacer esto, Dios no, eso no. La Biblia da por sentado que Dios existe. No hay una duda de si Dios existe o no. Aquí la Biblia da por sentado que Dios existe, y aquí lo coloca. Entonces están las historias bellas de nuestros patriarcas, y usted va leyendo historias. Hasta que ellos van juntándose y haciendo. Llega al capítulo 37 y se va a terminar con una historia, es la historia de José. José puede ser una novela, toda una novela, tiene una trama, como les decía yo en nuestro capítulo anterior, en nuestro episodio anterior, que hay drama. En los dramas, ¿qué es lo que sucede? Hay un personaje principal que tiene algo en la cabeza, pero por alguna razón no puede llegar a su objetivo. En el caso de José, es que los hermanos no lo quieren. No lo quieren porque es el hijo mimado de su padre, y como es el hijo mimado de su padre, el pobre Jacob, entonces en un día que se va para el campo, lo venden como esclavo. Le dicen a su padre que se cayó como a un pozo, y allí lo venden. Y después el padre envejece, y tienen estos que estaban en la tierra prometida al frente de Egipto, les da una hambruna, esto va a pasar mucho, y después de la hambruna tienen que ir a Egipto. Y en Egipto José se había convertido en un gran administrador. Al ser un gran administrador de Faraón, y miren, todas estas cosas que tenía, podía interpretar sueños, y así es que se vuelve el gran administrador, y en algún momento vuelven sus hermanos, y hace que le traigan al papá, y el libro termina casi con una oda, es una alegría, uno termina con una alegría ese texto. Les invito, 37:1 en adelante, y es el libro, como les digo, de la historia de José, todo como sucede, y se nos va hasta la última parte, que es hasta el capítulo 50. Al llegar allí, vamos a entrar en el Éxodo.
El Éxodo entonces ya es casi otro género literario. Este género está hablándonos de un hombre. Podría ser como una oda, podría ser como los mismos griegos escribían, y es un gran héroe. El gran héroe de aquí es Moisés. Es un gran héroe, no sabía hablar muy bien, le tocó huir, mató a un hombre, ve a otra persona con muchos problemas. Dios no le importa que todas estas personas hayan tenido un pasado. En el caso de Moisés, mata en algún momento a un hombre y tiene que huir, y es huyendo que va a conocer a su esposa, a su suegro, y después va a volver, y después un hecho como ese va a hacer que vuelva, y que al volver se vaya a llegar a, a encontrar con Dios en un lugarcito donde Dios le dice: mira, quítate los zapatos porque lo que estás pisando es tierra sagrada. Y a partir de allí le dice: mira, yo quiero que te lleves a mi pueblo, porque un Dios, en el Éxodo, Dios parece que es como un ser humano. Le dice: yo he visto cómo los esclavizan, yo he oído sus súplicas, y yo siento, he escuchado sus súplicas y siento el horror de mi pueblo. Un Dios casi como un ser humano. Entonces yo lo quiero llevar a una tierra prometida. Ve y dile a Faraón que libere a todos mis israelitas, que yo me los voy a llevar, que yo les tengo una tierra. Cerca, después del Nilo, yo les tengo una tierra, esa tierra que ustedes han querido siempre. Y se van, y se van. Moisés arranca, se va con ese grupo, va, como les digo, como buena trama, le van a pasar muchas cosas. El drama que pobre Moisés, que no le creen, que se ríen de él, que después el faraón no le cree, y después manda unas plagas. Precisamente pues estas plagas son cosas que suceden en Egipto, que que el mar se llama rojo por eso mismo, porque se pone rojo. Cuando hay estas ventiscas grandes, pues no se ve nada en pleno desierto. Pues hay alacranes, pues hay moscos, pues hay todo lo que sucede. Entonces estas cosas que suceden en los desiertos las ven como esas plagas que manda Dios a Faraón y a su pueblo por no soltarle a su pueblo. Finalmente lo hacen y arrancan y se van. Se van a demorar 40 años. En la Biblia el número 40 quiere decir algo, una generación completa. Moisés va a trabajar durante una generación y no va a alcanzar a llegar a la tierra prometida. Pero los siguientes libros, Éxodo, Levítico, Números, todos van a hablar de una serie de leyes que Dios le dio en el monte Horeb o Sinaí a Moisés. Y le da unas leyes y le da unos mandamientos. Y a partir de allí este pueblo se va a ir muy contento. Pero entonces muy contento no es solo un día. El primer día, cuando ya dejan atrás a Faraón, les da una alegría muy grande, pero mientras van caminando dicen: ay, pero ya tenemos hambre. Entonces Dios les manda pan del cielo, el maná, y entonces se quejan, y entonces: ay, pero también nos hace falta la carne. Y en un momento muy, digámosle, no sé si gracioso o triste, ellos decían: preferíamos cuando éramos esclavos, porque al menos comíamos carne, y recordaban las cebollas, el ajo de las tierras del frente. Y eso mismo, aquí es donde yo les digo que uno debe ir haciendo la misma invitación. ¿Cuántas veces nosotros a veces decimos: pero era más feliz cuando vivía antes, cuando era esclavo? Era mucho más feliz, tenía más cosas, porque ahora cuando sigo al Señor tengo menos cosas. Me tengo que poner más en juicio, me tengo que estar más pendiente de lo que hago. Entonces, de esto van a hablar estos primeros libros, de cuando se encuentra Dios con Moisés y se los lleva durante 40 años. O sea que estos 4 libros, casi contando 40 años, dónde van a caminar, qué van a hacer, qué van a comer. Se ríen de Moisés. En un momento Moisés se va para el monte y se demora en bajar, y los mismos hebreos hicieron un monumento. Hicieron con el oro que habían robado de los egipcios, se hicieron una figura que estaba prohibida por ellos en estos mandamientos que le habían dado, un becerro de oro, y alabaron a un becerro de oro, y Dios se enoja. Entonces, a cada vez que hacen un convenio con Dios, lo violan, lo hacen caer, no lo cumplen, y sufren las consecuencias de Dios porque Dios los castiga. Vuelvo y le repito, hay que entender
que estos textos que están contando están permeados por la experiencia del autor y el autor tiene un género literario. Aquí está hablando todo y vamos a llegar hasta el Deuteronomio. Y después del Deuteronomio vienen unos libros que son históricos, así le llamamos. Entonces, ¿qué libros son históricos? ¿Qué género literario es histórico? Historia es aquel que cuenta casi con detalles, fechas, quiénes fueron los reyes, quiénes fueron los gobernantes, qué leyes hicieron los gobernantes. Entonces el libro de Josué, el libro de Jueces, los libros 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Samuel, pues lo que cuentan son esos. ¿Quién era el rey? ¿Cuándo llegó el rey David? ¿Cuándo llegó el rey Salomón? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, esos libros también están en la Biblia. Les llamamos libros históricos. Entonces, ya tenemos más textos. Después vamos a tener en los libros de sapienciales. Los libros sapienciales son libros que vienen más de la reflexión de los hombres, de los seres humanos. ¿Qué clase de reflexiones hay allí? Pues está, por ejemplo, en los sapienciales, son como libros que hablan de la sabiduría del pueblo, de la sabiduría común. Y allí está el libro de Job. Uno no sabe si Job es un hombre de verdad. Mucha gente se está pensando que es un hombre de verdad. Eso para el texto, pues habría que decir, no quiero exagerarlo, pero no es lo importante aquí. Aquí el texto lo que está hablando es la pregunta que se hace el pueblo hebreo de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Job es un hombre bueno al que le pasan muchas cosas malas. Entonces este libro, más que explicar de dónde viene el mal, es más bien una invitación a que nosotros repensemos cómo vemos a Dios. Dios nos manda las cosas, Dios nos manda el bien y el mal, Dios nos prueba, Dios nos regala las cosas, de todo eso habla. Si usted está pasando por algo es porque Dios lo castigó por ello. Pues eso era lo que pensaba el pueblo hebreo. Y cuando se escriben estos libros sapienciales, se escriben es más para tener una enseñanza. El libro de la sabiduría, el libro de Job. Estos libros lo que están escritos es para poner enseñanzas. Entonces no es como en los históricos que sucedieron en un momento actual, físico, en una tierra precisa. Este puede ser en cualquier lugar de la tierra donde a un hombre bueno le pasan cosas malas. Tal vez usted que me está viendo le ha pasado y ha tenido que llorar preguntándole al Señor, Señor, ¿pero por qué me está pasando todo lo malo a mí? ¿Por qué? Eso le pasa a él, eso le pasa a Job. Entonces Job es una persona que es fácil de identificarse con uno. En estos mismos libros de sapienciales está la sabiduría, está el libro del Eclesiastés, que hablan de la sabiduría popular. En los proverbios, el que encuentra un amigo encuentra un tesoro, el que encuentra un amigo es como el que encuentra una perla que va y la va a tener, la va a querer poseer, tenerla. Ahí tenemos los sapienciales. Tenemos los que pertenecen a la lírica. Los que pertenecen a la lírica son los que son escritos en rima. Son los salmos, son las lamentaciones. Y vemos que además los salmos están escritos, pues si ustedes los ven en diferente manera. Si desde allí uno ve esto, que como se cuenta una narración es totalmente cuadrada. Y este libro está escrito como en poesía. Pues en su idioma original, pues rimaba. Tal vez ya nosotros no nos rima mucho porque lo tenemos que traducir al español, del griego o del el hebreo, entonces pues es diferente. Pero el salmo son esos, son cantos, son lamentaciones, guardan una rima. Dichoso el hombre que respeta a Yahweh, que encuentra placer en todos sus mandatos. Su estirpe arraigará con fuerza en el país. La raza de los rectos será bendecida. Su casa abundará en riqueza y bienestar. Se afianzará su justicia para siempre. En las tinieblas ilumina a los rectos, lo tierno, clemente y justo. O sea, aquí hay una sabiduría popular. Dios ilumina al hombre sabio. Dios lo acompaña. También están esos gritos, Señor, me ahogan, mis amigos me persiguen, ya no encuentro sosiego. Hay casi una súplica donde dice, mata a mis enemigos. Eso está también, y eso también es palabra de Dios en los salmos. Entonces también es otro género literario, la lírica. Un género literario importantísimo para todos nosotros es el de los profetas.
Los profetas hablaban, yo les decía que de alguna manera algunos se hacían como trances, entraban en trances. Uno de los profetas se tiene que comer toda la palabra porque Dios le dice que se coma la palabra, como que se come los pergaminos en que fue escrito. Y después de comérselo y sentir que era amarga, vio que era buena. Entraban en trances y veían cosas del pasado y predecían cosas al futuro. A nosotros se nos quedó eso y pues esa imaginación a veces se nos queda con Walter Mercado. Walter Mercado se ponía capas y hacía cosas. No quiero perder el respeto de los profetas, pero lo que quiero es traer un ejemplo para que lo entendamos. Los profetas hacían eso, entraban en un mundo y hablaban diferente y predecían cosas. Pero no las predecían de porque sí, no, miraban el pasado y decían, no hemos hecho sino incumplirle el trato a Yahweh, pues nos va a pasar esto, nos van a llevar al exilio, nos van a tener como esclavos, no nos van a dejar vivir en nuestra vida, se van a casar con nuestras hijas, nos van a violentar, nos van a dejar tal como les sucedió, tal como les sucedió. Les conté yo en nuestro capítulo pasado que es que ese pedacito de tierra conecta tanto a Europa con Asia, con África, pues que los imperios que estaban allí, los primeros imperios, asirios, caldeos, los egipcios, los babilonios, los persas, los romanos, los griegos primero, los romanos luego, el imperio otomano, todos de alguna manera querían ese pedacito de tierra. Entonces ellos lo que hacían allí era pelearse por él. Entonces les digo yo que es importante el género literario porque nosotros creemos que Dios es la persona que inspira la Biblia, pero que el autor escribe de la manera pues que él sabe escribir. Un poeta solo va a escribir poesía. Un historiador solo va a escribir de historia como los históricos. Una persona que cuenta cuentos va a escribir mitología. Una mitología no es necesariamente una mentira. Un mito busca explicar cosas más profundas y a partir de ahí entender las razones que habrían por detrás del hecho que se busca en el mito. Entonces ahí estamos viendo todos los géneros literarios que tenemos en la Biblia en el Antiguo Testamento. Yo les decía en el capítulo anterior que estamos divididos en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Nuevo también tiene géneros literarios. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También ellos tienen géneros literarios, le llamamos los evangelios. Los evangelios eran como las órdenes que daba el emperador romano y que venían con rollo y se decía, era un evangelio, era una noticia importante, era una noticia que tenía que cumplirse y que todos debían escuchar. Con el tiempo nosotros le dijimos la buena nueva, porque a nosotros era un anuncio bueno, pero de allí viene la palabra evangelio. Hombre, un evangelio no es una biografía autorizada de Jesús, eso no es. Los 4 evangelios, lo que cuentan los 4 en común, es el momento en que aprehendieron a Jesús, en que lo crucificaron, en que murió y en que resucitó. Los 4, lo que más importante cuentan es eso. 2 de ellos, Mateo y Lucas, van a contar un poquito de la niñez, un poquito. Mateo desde el lado de San José, Lucas desde el lado de María. Marcos no va a hablar nada de la infancia, Marcos va a hablar de cuando Jesús tenía 30 años. Y Juan va a hablar de los 3 últimos años de Jesús. Eso es lo que tenemos. Tenemos 18 años que le hemos llamado la vida oculta entre los 12 años y los 30, que no supimos qué fue lo que hizo Jesús de Nazaret. Pero bueno, si fue un judío de su tiempo, seguramente tuvo que aprender la Torá, que se la habría enseñado San José, o que lo habría llevado a la sinagoga en la Galilea, que ya existían sinagogas. Y que iba y aprendía el culto, la Torá, que escuchaba a los profetas, que escuchaba los escritos y que escuchaba las leyes que les había mandado su Dios, Yahweh. No es una biografía, lo que busca decirnos es lo que le pasó, cómo lo crucificaron, cómo lo trataron, cómo murió y al final cómo resucitó. El siguiente libro es el libro de Hechos de los Apóstoles. Es una epopeya. Aquí es como estos cuentos de Homero, de Grecia. Hay 2 grandes héroes, Pedro y Pablo. Y van a pasar de todo. Los van a poner presos, van a ver milagros, se van a caer las cadenas, las celdas donde están se van a caer y pueden salir, librarse de sus celdas, de la prisión.
Pablo va a emprender un camino, Pablo va a hacer grandes discursos, lo van a oír en Grecia y lo van a oír en Roma. Eh, Pablo es conocido, es todo un héroe. Aquí están contando esas historias, tampoco son una biografía. No nos cuentan cómo nació Pedro, no nos cuentan cómo murió Pedro. En la Biblia no está cómo murió Pedro ni cómo murió Pablo. La tradición de esos años y otras voces que nos han contado dicen que murieron como mártires. Pedro crucificado boca abajo, no quería morir de la misma manera que el Señor, y Pablo decapitado. Esos dos no están dentro del texto bíblico. Aquí solo en el texto bíblico nos cuentan las hazañas que hicieron. Uno, para que los cristianos dejaran de pelearse con los judíos. Dos, cuando se volvieron diferente a los judíos y ya no eran una secta, sino que ya eran unos llamados cristianos. Aquí en Hechos de los Apóstoles van a contarnos que ese grupo del camino, de los nazorios, de los nazarenos, empezó a llamarse cristianos. Fue en Antioquía donde empezaron a llamarles cristianos. Es esto que está aquí, en ese texto muy bello de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles también es un género literario, como les decía, es toda una epopeya. Se está contando la historia de unos héroes, gracias a Dios. Y de cómo se van separando del pueblo judío, de todo lo que les pasó, de cómo los persiguieron, de cómo va llegando la palabra de Dios al Asia, de cómo tuvieron que sentarse por primera vez en un concilio los que eran de la familia de Jesús, parientes, con Pedro y Pablo, y era como si un grupo que era un poco más, voy a usar unas palabras que son más de ese tiempo, como un grupo más conservador y uno más liberal. El más conservador, el de Pedro en Antioquía, en toda esta parte de la Galilea, y uno más liberal, si le puedo decir, perdóneme es la frase que estoy usando, no sería bueno, pero un grupo más abierto que era el de Pablo, que venía del Asia y que habían encontrado en Grecia y el Asia que la gente era más abierta, que habían muchas más lenguas. A todos estos grupos los judíos los llamaban los gentiles, y empieza la iglesia a preguntarse, oiga, ¿qué vamos a hacer? Hay que circuncidarse, hay que ser judío para volverse cristiano. Es en este libro donde se asientan las bases y donde hay un concilio, que es una reunión de los jefes de la iglesia, y allí se sientan y dicen, miren, no hay que volverse judío. Las leyes, la promesa de Dios venía para los judíos, pero ya no, ya ahora viene para todos desde que vino Jesús de Nazaret. Toda esta parte está allí en esta epopeya, como les digo, como está del mío Cid, que es el Hechos de los Apóstoles. Es el mismo autor del Evangelio de Lucas, era un libro que se leía al principio y después lo separaron en dos libros, uno que habla sobre Jesús y otro que habla sobre la comunidad cristiana. Es el libro del Espíritu Santo, nombra más de 50 veces al Espíritu Santo en el texto, y es el que llevó la iglesia, es tras él que va toda la iglesia, todos estos héroes, como yo les estaba diciendo. Después están en ese mismo orden las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo fueron escritas antes que los evangelios, pero el editor, como estábamos hablando, las va a colocar después, porque fue Jesús primero y las cartas después. El editor que finalmente coloca esto en el canon, lo va a colocar después. Pablo tiene una experiencia profunda. Pablo tiene una experiencia tan grande que Pablo siente que el Señor le cambia la vida, que él iba a perseguir cristianos y que ahora se iba a volver un cristiano, que él era un hombre de la ley, que a él lo educó Gamaliel, que era un gran conocedor, pero que ahora se iba a volver cristiano. Una profunda conversión va a tener Pablo. Y yo dije en nuestro episodio anterior que aunque nuestra iglesia se llama cristiana, le debemos mucho a Pablo. Algunas personas decían que deberían llamarse paulinos en vez de cristianos, porque fue Pablo el que hizo que esto llegara a los confines del mundo, o sea, que llegara a lo que el mundo conocía, un poquito el norte de África, lo más este de España, y lo más hacia el Asia, hacia donde llegarían en lo que sería toda la parte que yo les contaba de Babilonia, de toda esta parte donde está la que llamamos Mesopotamia. A Pablo le debemos eso. Entonces Pablo es un gran visitador, él va de un lado a otro y empieza a conocer las comunidades.
y a esas comunidades empieza a escribirles, porque las comunidades a veces son muy desordenadas. Los corintios eran queridísimos, celebraban con mucha alegría, pero Pablo al final les hace casi una amonestación, le dice: hombre, ustedes celebran muy bien esa palabra del Señor, la partición del pan, pero eso se vuelve una fiesta de excesos, unas orgías, se vuelven excesos, se emborrachan, el pan que parten, hay un pan para los más ricos y un pan para los más pobres, eso no debe pasar. Entonces Pablo hace eso. A los tesalonicenses que están tristes porque Pablo les dice que a partir de los que murieron ahora, que creyeron en Cristo, ellos van a resucitar con Cristo y que va a ser mañana. Y entonces, yo digo mañana, pero para Pablo era casi en una hora, incluso pues se imaginaba que iba a haber como un rapto. Nuestros hermanos cristianos no católicos también creen que va a haber como un rapto, que de un momento a otro algunos se van a quedar hablando en la tierra, los que Dios escogió se los van a levantar como en un rapto, casi de película, ¿sí ve? A nosotros también nos gustan los géneros literarios y este género literario es muy apocalíptico. Entonces Pablo usa cartas. A los tesalonicenses les dice: tranquilos, no se pongan tristes. También sus familiares, que aunque no conocieron a Cristo, también en ellos van a resucitar con Cristo porque es la promesa de Él. O sea, casi que la promesa es retroactiva. A los romanos les va a escribir sobre la ley: señores romanos, ustedes viven de la ley, la ley, la ley, la ley. Pero un cristiano vive del Espíritu, no le pueden poner tantas leyes, no le pueden poner tantas leyes porque el ser humano a veces es tan fuerte con la ley que va a buscar cómo pasarse la ley, va a buscar cómo superarla, va a buscar cómo no cumplirla. Entonces dice: ya lo importante no es la ley, está escrita y ciertamente Jesús mismo cumplía la ley, pero la cumplía por el espíritu de la ley, es decir, por el bien común. Ustedes y yo cumplimos la ley por el bien común o solo por cumplir la ley. Cuando nos sentamos a hacer los taxes, a veces le insinuamos a quien nos hace los taxes: oiga, pero búsqueme qué más me puede hacer de descuentos. No buscamos lo más justo que es para que construyamos escuelas, carreteras, sino para nuestro propio bien. Este es un pequeño ejemplo. Eso mismo era lo que le estaba pasando cuando él les escribía. Les decía: hombre, dejen de estar mirando cómo se cumple porque de todas maneras ustedes van a ver cómo no cumplirla. Entonces las cartas de Pablo son unas epístolas, ese es su género literario. En un género literario como la carta, pues uno da por hecho que ya sabe quiénes son los que reciben la carta, da por hecho que los que reciben la carta saben quién es uno, entonces no se va a contar muchas cosas. Pablo medio va a contar algunas cositas: que no le recibía plata a los lugares donde iba, que donde llegaba trabajaba, que parece ser que cosía carpas y que esa era su función, lo que hacía como trabajo, su oficio, y eso es más o menos lo que contaba Pablo. Eso es más o menos lo que contaba Pablo de él, pero en pocas líneas, en pocas líneas. Finalmente llegamos al Apocalipsis. El Apocalipsis es una escuela, si se puede llamar, que nació en el tercer siglo antes de Cristo. El Apocalipsis no era parte del judaísmo esencial de ellos. Eso empezó muy después, hacia el tercer siglo antes de Cristo. O sea, quiere decir ya más de 1700 años de que ellos estaban casi caminando por esa tierra hebrea, es que empieza un grupo que se separa de la religión, se van para el desierto y empiezan a decir que los sacerdotes se han prostituido, que el templo ya no cumple las funciones y que ya viene el final de los tiempos. Y que al final de los tiempos veremos cómo el sol se mueve, las estrellas, se vuelve muy ecológico, y cómo de alguna manera Dios va a terminar de destruir lo que Él mismo creó. Pues ese Apocalipsis es la historia del fin, pero hay que entenderlo. Es más bien, es un lenguaje cifrado, es más cómo se ve una señora con unas estrellas, es más cómo habla, casi como para que nosotros tratemos de entender un lenguaje que hay detrás. Entonces, para leer el Apocalipsis sí hay que ser un poquito más conocedor de qué quería decir. Lo hemos visto con las películas, Damián, el 666, y a nosotros ese susto que nos daba cuando veíamos esa película. Ese es un género literario. ¡Wow! Recogimos muchos géneros literarios. Algunos, los de las Génesis, los de nuestros comienzos. Otros, las leyes
Las leyes son géneros literarios, son normas que se van escribiendo. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás. Las normas. Las canciones, las poesías, las novelas, los evangelios, que acuérdense que son más no biografías de Jesús, las cartas, los salmos, los apocalipsis, los fines. Entonces, nuestra Biblia, que tiene diferentes libros, que tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, 46 para los católicos, y 27 libros en el Nuevo Testamento, todos esos libros, 73 para los católicos y 66 para los cristianos no católicos, 24 para los hebreos, todos tienen un género literario, todos tienen una clasificación. Y entonces no sabemos nada del autor. Más de 40 autores escribieron esta Biblia. Sabremos algo de quién la inspiró, Dios, Yahweh, que está detrás de estos autores bíblicos. Pero los autores no sabemos muy poco. Hace muchos años siempre se llevó que los 5 primeros libros eran escritos por Moisés. Pero todavía no sabemos si fue Moisés, porque el último de ellos, de esos libros, cuenta la historia de cómo murió Moisés. Y hasta donde sabemos, los muertos no escriben. Entonces, aquí hay compilaciones. Ciertamente pudo haber escrito unos y otros, pero no sabemos quién es el autor del libro. Sabemos que es el género literario. Entendemos por el contexto histórico qué fue lo que hizo, y a partir de ahí empezamos a leer cómo habla Dios. También nosotros tenemos géneros literarios en nuestra vida. Nuestras vidas son, por ejemplo, los que somos de Medellín o paisas, exageramos todo. Hombre, te he llamado como 1000 veces. Cuando te han dicho que te han llamado 1000 veces, que te llamo 3 o 4 veces. Vos nunca contestás. Vos siempre nos haces reír. Utilizamos palabras que hacen exagerar. Vivimos de las exageraciones. Eso también es un género literario. Podemos ir, la piedad de las mamás son géneros literarios. Mi mamá rezaba el rosario diciendo los 5000 y más azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Pues imposible que hubieran pegado 5000 azotes. Eso pues no le pegaban tantos. Si con 5, 10, 20 azotes que les daba, ya eso rajaba la piel. Entonces decía 5000 y más azotes. La cruz pesada que pusieron sobre sus delicados hombros. La corona de espinas que pusieron sobre sus delicadas sienes. O sea, utilizamos de todas maneras palabras para que nosotros entendamos. Para cerrar me voy. Jesús también tenía un género literario. Ustedes deben estar pensando cuál era el género literario de Jesús. Las parábolas, muy bien. Jesús contaba cuenticos para explicar cosas más complicadas con lenguaje sencillo. El reino de Dios se parece a un hombre que encontró cómo salir del Palmetto a las 9 de la mañana y llegar a su trabajo sin que hubiese tráfico. Si vivimos en Miami, yo no tendría que explicar qué quiero decir. Si hay que explicarla, deja de ser una parábola, porque entonces ya no sabrían de qué estaría hablando. Ustedes y yo también tendremos, seguramente mis hermanos cubanos, latinoamericanos, centroamericanos, todos tenemos géneros literarios. Y tenemos géneros literarios, la música, la salsa es diferente a una romántica, una guaracha es muy diferente a un merengue, a una cumbia, también son géneros literarios, también son géneros, estos son musicales y aquí hablamos de los literarios. Entonces vamos a cerrar aquí con esto, con los géneros literarios. Péguele una miradita, si en el anterior episodio yo les decía, miren los libros, ahora empiece a checar usted y mire en qué género fueron escritos, porque ahí es como vamos a interpretar cómo fue que el autor quiso hablar de Dios. Finalmente, no se olviden que la iglesia nos pedía que no nos fuéramos a distraer en el género literario tanto que nos perdiéramos a Dios en la historia. O sea, que siempre lo que tiene que brillar en este libro es la historia de Dios con nosotros. Terminamos pues aquí nuestra segunda reflexión. ¿Cuál será su género literario? Hasta luego.